Bueno, ahora vamos a dar inicio a dos charlas, cuáles son las conductas quirúrgicas en los tumores malignos. Y de la misma manera que tenemos con los nevos, considero que es fundamental que el médico que atienda esto conozca cuáles son los tumores malignos que se pueden ver, de la misma manera los tumores benignos, y los vamos ayudando. En orden de frecuencia, los niños son afectados por eh, malignidades del sistema nervioso central, linfoproliferativas, neuroblastomas, sarcomas, carcinomas cutáneos y melanoma, estos dos últimos raros. La mayoría tiene una relación genética subyacente y se debe investigar asociaciones sindrómicas siempre. Los tumores malignos cutáneos son de escasa frecuencia, pero ante una masa tumoral de crecimiento desmedido debe ser considerado entre los sectores. Obviamente, histológicamente siempre llama a, vamos a discusión, qué es un amartoma, qué es un nevo, un tumor benigno, que es una copia deformada de una parte de la piel normal al ritmo del crecimiento cutáneo sin alteraciones nucleares inhibitorias, y esto hablando de inmunidad. Cuando hay extensión a distancia, se llama metástasis, estegritosis, una extensión local, se puede hablar de expansión, radial, lateral, infiltración es vertical. Los criterios de malignidad es malignidad histológica y malignidad biológica. Siempre con un tumor benigno en el cerebro de crecimiento, por más benigno que sea histológico, tiene un comportamiento biológico maligno. Los criterios histológicos acordan a la singularidad y estroma. Recordar el concepto de anaplasia, que es la diferenciación incompleta. Tenemos que saber leer la histología. Diferenciación incompleta con maduración retardada y prematura de diferentes áreas. La metaplasia es diferenciación en dirección anormal. No es común en los tumores epiteliales. Característicos en los hidroadenomas secretores de mucina en el área urogenital, que es el paquete mamario. Y los núcleos hipercromáticos y grandes, nucleolos prominentes, a veces multinucleares. El estroma, si hay invasión de tejidos vecinos por células atípicas, falta de organización estromal, los tumores lentamente invasivos pueden inducir un estroma bien organizado a su alrededor. Recordar que desde el punto de vista epitelial tenemos los vasos celulares espinocelular, melanocítico melanoma y melanoma ellipsoide, y otros, el neuroblastoma y mesenquimático los ojos. Vaso celular y espinocelular, no me voy a extender porque realmente es excepcional. Tenemos un solo caso, por lo menos en mi experiencia aquí, y en mi otra experiencia en otro hospital, realmente habíamos visto uno y asociado a una enfermedad genética. La sinonimia Burkund-Rodens, basalioma, tumor de malignidad histológica y de comportamiento benigno, en el 90% de los casos, constituidos por células semejantes a la basal de la epidermis anexo, y la etiología de fotodaños, pero en niños está muy asociado a factores de tipo genético. Cuando existe predisposición suele ser múltiple y simétrico. La extrema sensibilidad de los pacientes con xeroderma pigmentosa, pneumonitis ampollar, oncogen, capacidad de transformar células murinas cultivadas del estadio B o benigno o maligno, y en menor o mayor en precoz, áreas elevadas, circulares de pequeño tamaño, parladas, las pápulas liquenoides, eritematosas, parladas, úlcera pequeña, a veces aparece como un granuloma peor. Por lo tanto, de ahí la importancia que ya van a tener de biopsiar todo granuloma peor. En un estadio avanzado pueden encontrar un nódulo de crecimiento lento, epidermis adelgazada, ulceración tardía, y la superficial, borde perlado, filiforme y epidermis central adelgazada. El Ulcus rodens y filiforme ya, estos son casos de ver en adultos.
Hay una forma especial que es la metatípica, característico de la relación de espina celular y vasocelular, y mayor incidencia de metástasis, obviamente local. En pediatría es excepcional asociada a causas genéticas, al deseo del prescriptor, al cerebro pigmentoso, el síndrome vasocelular, Gorlin, y al organoide que realmente se ha demostrado que es muy rara su asociación. Este fue un único caso que pensamos en ese caso en un estudio de Rich, y realmente terminó siendo un epitelioma vasocelular que determinamos de extirpar luego de su biopsia con este colgajo de avance. Las células parecidas a la capa basal de la térmica y matizoneres. Dermis empalizada, marginal de las células tumorales. Hay una progresión que dice en dermis, islotes expansivos, lobulares, donde se van a ver los famosos globos, en islotes, y rara vez sulcera o invade. Se debe extirpar el nuevo organoide con carácter profiláctico, teniendo su antigua asociación que se le daba como carácter profiláctico, aunque la asociación a negociación con neoplasia maligna se haya sobreestimado en la mayoría de los estudios publicados previamente, esto debido a las diferentes interpretaciones en la diferenciación del carcinoma vasocelular, que terminaron siendo triploblastomas. Existe una pequeña proporción de estos que se terminan transformando en la edad adulta en una epitelioma. Obviamente, aunque la asociación de nuevos sebáceos con neoplasia maligna se haya sobreestimado, esto hace que la conducta permanente del seleccionador deba ser evitada. Sino, en estos casos, el control debe ser frecuente y no extirpar en forma profiláctica. Esto es para los neonatólogos que todavía siguen diciéndole a los 15 hay que sacárselo urgente. No, hay que evitar la extirpación profiláctica si no hay que hacer un seguimiento. Y obviamente, si el joven necesita o quiere su extirpación, bueno, se lo extirpará por una cuestión histórica. Bueno, en este caso va a ser de prescriptor. No será dermatopigmentoso, que en el caso lo hemos visto en el garganta, tampoco. El síndrome de Gorlin, un síndrome asociado a vasocelulares, más de 2 carcinomas vasocelulares o uno en menores de 20 años. Se asocia a queratoquistes en maxilares, 3 o más tics palmares, ya los padres de esos datos, calcificación bilaminar de la base del cerebro. O sea, todos estos estudios son los que tenemos que evaluar para considerar como criterios principales. Y parientes de primer grado con síndrome de nuevo vasocelular. Y además, criterios menores macrocefálicos, malformaciones congénitas varias, como fisura labial palatina, facies Sánchez, hipertelorismo, anomalías radiográficas con fuente en silla turca, anomalías vertebrales, fibroma de ovario, neuroblastoma. El espino celular es rarísimo también, en estos casos asociado con celular pigmentoso, albinismo, cicatrices, quemaduras. Recordar que el albinismo se asocia con tumores epidérmicos, pero rara vez, diría que no sería para nada positivo la posibilidad de que haga un melanoma. ¿Por qué? Porque le falta el sustrato, que es el melanocito. Las cicatrices de quemaduras, todas las epidermolisis ampollares, la epidermolistasia verruciforme, la disqueratosis congénita y el uso de inmunosupresores conllevan a la posibilidad de La conducta quirúrgica en pediatría siempre se impone de ser simple con margen, siempre evaluar la expresión genética. Se han publicado casos esporádicos sin alteración genética, como por ejemplo el nuestro, y por sobreexposición solar. En este caso no había sobreexposición solar y apareció.
realmente la parte genética no nos ayudó mucho porque no interpretaba nada en la familia. Eventualmente, en adultos se puede utilizar electroporación, curetaje, saucerización, retinoides locales, criocirugía. El MOS en niños se discute porque hay que estar 5 horas con un chico. Realmente para ser operado no corresponde una cirugía adecuada. Terapia fotodinámica, esto ya en adultos, tricloracético, el nicotinol, 5-fluoracilo, el diclofenac, el difenol, el mismo de Gil, isoniazid, que se están utilizando, pero su costo debe ser interpretado con mucha claridad al paciente que se lo puede indicar. El criterio quirúrgico se preferiría la exégesis completa, entonces, y no es necesario mayor margen de seguridad que el que otorga la docencia. Sarcomas. Son mesenquimáticos, son tumores mesenquimáticos de cierta frecuencia en los niños, tumores heterogéneos que se originan en tejido conectivo, ligamentos, tendones, músculos, tejido adiposo, células de Schwann, pueden presentarse en cualquier lugar del cuerpo, el 50% en extremidades, y el diagnóstico en estados iniciales es curable, no así cuando hay compromiso local, extenso de enfermedad metastásica. No surgen de glándulas, afectan a tejidos que soportan o conectan entre sí distintas partes del cuerpo. Los sarcomas de partes blandas afectan músculos, nervios y vasos sanguíneos y no son hereditarios. 3,5% de los casos de cáncer en niños de 0 a 14 años. Menos del 1% de los tumores malignos en adultos, o sea que es más pensable en adultos, en niños y en jóvenes, pero no tanto en adultos. 6 al 8% de todos los tumores infantiles. Rhabdomyosarcoma, 3 al 4%, y otros sarcomas de tejido blando, 3 al 4% de tumores malignos anteriores. Los sarcomas del tejido blando no rhabdomyosarcomatosos son más frecuentes en adolescentes y en adultos. Y aquí podemos ver la distribución del subtipo histológico, acorde al color, fíjense que de 0 a menos de 10, rhabdomyosarcomas y todo. Y en la medida que vamos creciendo, ya se van emparejando todos los demás sarcomas, y van apareciendo, por ejemplo, los dermatofibrosarcomas, el tumor rhabdoide, bueno, de diferentes tipos, el tumor de la vaina periférica, el tumor cítico, etc. Los factores genéticos asociados, el síndrome de Lee-Fromen, que es el que tiene una alteración en el gen supresor del TP53, y el sarcoma no rhabdomyosarcomatoso. Poliposis adenomatosa familiar, en menores de 1 año, gen del rhabdomyosarcoma 1, leiomyosarcoma. La esclerosis tuberosa asociada a tricomas, tumores con diferenciación perivascular epitelial. Inmunodeficiencia combinada grave por déficit de adenosina, la dermatofibrosarcoma protuberans multicéntrico en 8 años. El virus del Epstein-Barr y el HIV se ha visto asociado a sarcomas no rhabdomyosarcomatosos. El gen SMARCB1, sarcomas blandos rhabdoides, es terrenal. Y la neurofibromatosis de tipo 1, un 4% hacen tumores malignos de la vaina o nuevo. Por lo tanto, es fundamental hacer un seguimiento en los pacientes con neurofibrosarcomas protuberans, la neurofibromatosis tipo 1, la posibilidad de que hagan un sarcoma de la vaina del nervio de la vaina. Es una masa con o sin dolor, pueden invadir localmente estructuras vecinas, incluyendo vasos, nervios, huesos y vísceras, y por eso generar una complicación severa. Las metástasis linfáticas son raras, hasta el 4%, el sarcoma epitelial, el sarcoma y el sarcoma de células pueden hacer.
El 25% de los pacientes el 25% de los pacientes con sarcoma de tumores blandos tienen metástasis de distancia. Por lo tanto, quizás hecho el diagnóstico, quizás ya estén teniendo un mamograma. Los sarcomas retroperitoneales dan metástasis hepáticas y pueden también haber metástasis en el esqueleto y en el cerebro. El diagnóstico preciso de los sarcomas de tejido blando obliga a una historia clínica precisa, el diagnóstico histológico, un diagnóstico con inmunohistoquímica, citogenética, situación fluorescente. Hoy día, un diagnóstico de sarcoma es incompleto si no tiene todo. Algunos ejemplos, vamos a ver, por lo menos de los que hemos visto, el sarcoma de Ewing, es una familia de las células pequeñas redondas, altamente agresiva, poco diferenciada, traslocación del cromosoma 11 y 22, edad media de aparición a la adolescencia, excepcional forma genética y mal pronóstica con alta tasa de mortalidad. Es un PENET, es un tumor neuroectodérmico, es uno de los tumores óseos más frecuentes en la infancia, que aunque es generalmente óseo, puede verse en forma de tejidos blandos. Son los grupos de células redondas. La histopatología nos da una CD99 bimentina altamente positiva, el 10 al 20% de los tumores primarios óseos y el 2% de los tumores sólidos en niños, y la primera y segunda década de vida, rara en menores de 5 años y excepcional en menores. Aquí vemos, en este caso excepcional, del sarcoma de Ewing, como hacía su condición. Ya que vemos la solubilidad múltiple, miren, con sectores de necrosis y con células pequeñas. Una toxina de eosina, con todas las células pequeñas, la bimentina positiva, positiva, el CD9, la 29 positiva. Bien, descansemos un poco de tumores, luego seguiremos con la segunda parte.